Bueno, finalmente ha llegado el momento de adentrarnos en el Nuevo Testamento. Estoy salteando muchísimos libros del Antiguo Testamento, si bien en el curso no daba de todos los libros, sino de algunos pocos. Estoy salteando el libro de Ruth, de Tobías, de Esther, Daniel, con el Apocalipsis de Daniel, y algunos otros por razones obvias. El tiempo nos apremia. Si Dios quiere, en 2 días yo ya estaré de vuelta en mis tareas pastorales, así que no me va a dar la vida para seguir prolongando el curso. Sin embargo, hacer un curso de Biblia y quedarnos en la puerta del Nuevo Testamento sería un pecado. Entonces, los invito a adentrarnos hoy, si es posible, en los Evangelios, y después voy a intentar poco a poco presentar, no sé si la teología de los 4 evangelios, pero al menos de algunos de ellos. Si puedo, hago los 4. Y después me encantaría si pudiese presentar la carta a los Gálatas, así tenemos algo de las cartas paulinas, y si Dios quiere también la carta a los Hebreos. Sería lindo y nos ayudaría también a tener una noción más amplia todavía, incluso del Nuevo Testamento. Y supongo que ahí sí, por ahora al menos, punto final a este curso, y si Dios quisiera, el día de mañana continuaríamos agregando otros libros, pero no prometo nada, ya que, como digo, el tiempo es traicionero. Pero bueno, vamos a tomar el Nuevo Testamento, vamos a abrir el Nuevo Testamento y finalmente poder adentrarnos un poquito en los Evangelios. Como vimos con el Génesis, algo parecido puede pasarnos en los Evangelios. En algún momento se tomó como si los Evangelios fuesen, en primer lugar, libros de historia, y así como habíamos dicho que era un error preguntarle al Génesis cosas propias de la historia como si fuese un libro histórico, en los Evangelios, si bien tienen un fundamento inmenso de historicidad, no son libros de historia. Por eso ya vamos a ver hoy mismo, si se quiere, cómo tenemos que leer los Evangelios. Insisto, no podemos pensar, bueno, todo esto es un invento y se empezó a hablar desde la nada. De hecho, en algún momento algunos teólogos esbozaron o comenzaron con esa teoría. Nosotros los católicos no creemos que todo esto haya sido un invento y que Jesús es un personaje inventado, ¿no? En lo más mínimo. Como digo, hay un fundamento inmenso histórico. Sin embargo, tenemos que ir más allá de la historia. Acá nos ayuda el inglés, estoy siguiendo un autor, ahora les presento el libro, los libros que estoy siguiendo, pero este autor muestra cómo la palabra en inglés history y story, historia y cuento, ¿sí? Casi se identifican, pero casi no se identifican. Una cosa es history y otra story. Una cosa es un cuento y otra una historia. Sin embargo, sabemos que el género narrativo, que es el que predomina en los evangelios, va muy de la mano con el tema de la historia, de history, ¿sí? Si bien no es lo mismo y no se identifican. Entonces, tenemos que entender cómo a veces el género narrativo, ¿sí?, nos hace pensar en algo histórico. Sin embargo, no siempre es exactamente lo mismo. Bueno, les decía entonces que en este curso voy a seguir algunos autores, ¿sí? ¿Quiénes son o cuáles son esos autores o cuál es la colección, mejor dicho? Para que tengan una idea, la mayoría la debe conocer, ¿sí? Aquellos que estudian Biblia. Esta es la colección de Verbo Divino que estoy utilizando. La Biblia en su entorno es uno de los tantos tomos. La colección es muy grande y muy seria y una obra inmensa. Muestro este tomo porque es el único original que tengo. También es una colección, si bien es buenísima, es cara. Los libros de Biblia en general son caros. Así que la inmensa mayoría, lamentablemente, yo la tengo fotocopiada, ¿sí? ¿Cuál es el autor que estoy siguiendo? Vamos a ponerlo al derecho. Es justamente este.
El libro se llama Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles. Rafael Aguirre Monasterio y Antonio Rodríguez Carmona son los editores en realidad, ¿sí? No son los únicos autores, hay otros autores si no me equivoco. Y también dentro de eso, pero no de manera tan, no va a ser propiamente lo de hoy, historia narrativa y apocalíptica de la misma colección, la misma colección de Verbo Divino, sumamente aconsejable. Para citar las fuentes y de dónde estoy sacando todo esto que voy a decir. Bueno, estábamos hablando justamente de los evangelios y entender que el evangelio no es propiamente un libro de historia. ¿Qué quiere decir? Justamente esto nos va a ayudar en la etimología de evangelio. Es justamente buena noticia. Evangelio significa en griego buena noticia. Lo que están presentando los evangelistas es la buena noticia de Jesucristo. Recordemos entonces lo que decíamos anteriormente. ¿Para qué fueron escritos los evangelios? Cuando hablamos del Génesis, ¿sí? Citamos el evangelio según San Juan. Estas cosas fueron escritas para que crean. Bueno, los evangelios fueron escritos desde la fe y para la fe. Son anuncios de la buena noticia, anuncios escritos de la buena noticia para una comunidad cristiana. Tienen como presupuesto la fe pospascual, la fe en Jesús resucitado, y buscan justamente profundizar en esa fe. Podemos decir que los evangelios son el desarrollo del querigma. El querigma es justamente como el compendio, el primer anuncio del evangelio. Los evangelios terminan siendo el desarrollo posterior de ese primer anuncio. Entonces decíamos que el evangelio es el desarrollo de ese querigma. En ciertos lugares del Nuevo Testamento tenemos desarrollado, mejor dicho, esbozado ese querigma. Por ejemplo, vamos a Marcos 1, 14, 15. Marcos 1, 14, 15. Dice así: Jesús se dirigió a Galilea, allí proclamaba, de ahí el querigma, proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Recordemos, buena noticia, evangelio, proclamar es ese querigma, proclamar, el querigma viene de esa proclamación, es aquello proclamado, pregonado, ¿sí? Y justamente es lo que proclamaba la primera comunidad cristiana, insisto, en aquellos renglones más fundamentales de nuestra fe. El día de mañana, por así decirlo, un poco más tarde, mejor dicho, ese querigma se va a ver desarrollado y lo vamos a encontrar, entre otras citas, en 1 Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 8. Dice Pablo: Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los 12. Acá en ese desarrollo del querigma no es algo estático, simplemente 2, 3 palabritas y listo, sino que el querigma se fue desarrollando. El lugar primero lo ocupa Jesucristo, ¿sí? En la vida de Jesús, ¿qué anunciaba? Anunciaba: el reino de Dios está cerca. Una vez que Jesús muere y resucita, los apóstoles comienzan a predicar a Jesucristo. Ese reino de los cielos lo empiezan a encontrar en la persona de Jesucristo. Algo más de esto lo vamos a ver en un ratito. Esto dio ríos y ríos de tinta, hay muchísimo escrito sobre esto, a veces lamentablemente muy desde la ideología, se encuentra mucha gente que combate desde esto, combate el propio cristianismo, como que la predicación de Jesús original se fue desvirtuando. Bueno, ya hemos visto desde el comienzo del curso cómo todo el anuncio de la palabra de Dios
fue desarrollándose, como el Génesis es el desarrollo de teologías y de cosas que Dios fue esbozando y con los años y siglos incluso se fue desarrollando hasta quedar como palabra de Dios. En los evangelios vamos a ver un desarrollo y en esto dividen, los que saben, los teóricos, dividen en 3 etapas. El grupo prepascual, que es ese grupo que acompañaba a Jesús antes de la Pascua, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos también que cuando eligen a Matías, el que va a suceder a Judas Iscariote, dice, tiene que ser alguien que lo haya acompañado, nos haya acompañado desde el bautismo de Jesús hasta la resurrección. Bueno, hubo toda una comunidad que fue acompañando a Jesús desde antes de la Pascua y fue escuchando sus enseñanzas, que son testimonio. De hecho, después va a salir que son testigos de aquello que han visto y han oído. Son testimonios de la enseñanza y de las obras de Jesucristo. Entonces, primera etapa, una comunidad prepascual. Segunda etapa, tenemos una comunidad pospascual. Después de la Pascua, hay toda una comunidad que sigue acompañando la vida de la fe. De hecho, esos testigos que acompañaron a Jesús, que escucharon sus enseñanzas y vieron sus obras, se transformaron en columnas, en puntales de esa comunidad pospascual. Y esa sería una segunda etapa antes de llegar a la tercera, que es justamente la redacción de los evangelios. A lo largo de esto, ¿qué es lo que los une? En general, tradiciones orales. Recordemos lo que costaba escribir en la época de Jesús, lo que costaba el papel, lo que costaba la tinta, y después que la mayoría eran analfabetos, no se encontraba gente tan ducha con las letras en cualquier esquina. Entonces, todo esto fue desarrollándose originalmente de una manera oral, sobre todo, y después se fueron poniendo por escrito ciertas cosas. De hecho, los primeros escritos del Nuevo Testamento que tenemos son las cartas paulinas. Recién después van a ir apareciendo los evangelios. Se cree que de los evangelios lo primero escrito fue la pasión de Jesucristo y con un posterior desarrollo de esa pasión. De hecho, algunos hablan que el evangelio, ¿sí?, no sé si es lo más acertado, pero dicen que el Evangelio según San Marcos es la pasión con una larga introducción. Entonces, en esta línea de querer mostrar cómo los evangelios son el desarrollo del querigma de una buena noticia a una comunidad determinada, intentemos hacer el siguiente ejercicio. Ahora, cuando termine de hablar, ustedes me ponen en pausa. Y cada uno va a pensar ¿cómo sintetizaría su fe? ¿Cómo sintetizaría el Evangelio? Cada uno de ustedes en 3, 4 renglones, más o menos. Me ponen en pausa. ¿Qué dirían ustedes del Evangelio? 1, 2, 3 renglones a una persona. ¿Cómo lo sintetizarían? Seguramente lo que vos utilices para sintetizarlo, las palabras que vos escojas, no van a ser las mismas que elige uno de al lado. Yo en este curso que daba les hacía hacer esa actividad, ¿no? Incluso lo escribían en un papel y después lo leían en voz alta. Tal vez lo que sea central para vos no es lo central para el otro, o no lo explicaría de la misma manera. Uno puede decir, Cristo me amó y se entregó por mí, como San Pablo. Otro puede decir, dio su vida por mis pecados, y está poniendo hincapié en los pecados. Jesús murió y resucitó para salvarnos. Jesús es el camino, la verdad y la vida, lo que sea, ¿no? O es un amigo que me ama y me trae la luz. Cada uno va a elegir distintas palabras y va a hacer hincapié en una cosa u otra, en la dimensión liberadora de Dios, en la parte moral, en la persona de Jesucristo y cómo el conocimiento y la cercanía con Él nos salva, en el amor, en el perdón, en lo que fuera, ¿sí? Y eso sumado, hagamos de cuenta que a uno le pregunto, explícale a un chico de 10 años en 2 renglones, ¿quién es Jesús? Y a otro le digo, bueno, anda a el curso de ingeniería de Harvard y explica en 2 renglones quién es Jesús. Bueno, seguramente
uno no lo explicaría de la misma manera que al otro. Si le explicas a un ingeniero, por decir, no tengo idea, pero a alguien de Harvard una cosa de la misma manera que se lo explicaría a un chico de 10 años, está fallando un poco la pedagogía, seguramente. Bueno, los evangelistas fueron seguidores de Jesús, hombres de fe, que buscaron transmitir esa fe a otra comunidad. Y el modo de transmisión de esa fe va a ir variando y va a ir adaptándose según el receptor a quien va esa comunicación. Entonces el mensaje va sufriendo en cierta manera adaptaciones. Algo de ello vimos con el ejemplo de las tejas de Lucas. ¿Se acuerdan cómo Lucas, por escribir a una comunidad de una ciudad grecorromana, adapta el modo de describir una escena cambiando el techo de la casa rural de Palestina, adaptándolo a una casa grecorromana de la ciudad? Ese fue uno de los ejemplos. Otro ejemplo lo podemos ver en Marcos 7 del 1 al 5. Marcos 7 del 1 al 5. Se reúnen junto a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén, y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas, y aquí el evangelista aclara, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos, y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. ¿Por qué está Marcos explicando costumbres judías? Porque le está escribiendo a una comunidad que no es judía, a diferencia de Mateo, que escribe a una comunidad judía y no tiene por qué explicar las cosas. Si yo les dijera que yo todos los 25 de diciembre o 24 de diciembre a la noche me junto a comer con mi familia, no hace falta que les aclare en general que es para celebrar la Navidad, porque toda persona de nuestro entorno sabría que un 24 de diciembre a la noche todos estamos, la inmensa mayoría, en nuestro contexto, celebrando la Navidad. Ahora, si yo me fuera a otro lado, de hecho en la experiencia en África, había que explicar lo que era la Navidad y muchos no tenían ni idea lo que era o que caía el 24 a la noche, el 25 de diciembre, ¿sí? Entonces, depende el entorno y depende a quién dirijo el mensaje, voy a tener que ir adaptando, agregando o quitando, explayándome, profundizando, como es el caso de Marcos con las costumbres judías. De esto tenemos mucho en los evangelios. Hay un ejemplo, a ver si lo encuentro, aquí. Marcos 10, 46, 52. Marcos 10, 46, 52. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Bueno, este pasaje de Bartimeo, a ver, déjenme ver aquí. Si uno mira los paralelos, lo que está en la Biblia de Jerusalén está sobre el margen, con 2 rayitas, que muestra que es el texto paralelo. Ya vamos a ver lo que son los paralelos. En la Biblia del pueblo de Dios, en general, abajo del título, figura cuáles son los pasajes paralelos. Mateo 20, 29 al 34. Mateo 20, 29 al 34. La misma Biblia nos está mandando ahí, diciendo que es el texto paralelo. Ya vamos a ver, insisto, paciencia. Y dice en Mateo: cuando salían de Jericó, les siguió una gran muchedumbre. En esto, 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al enterarse que Jesús pasaba, se pusieron a gritar: Señor, ten compasión de nosotros.
La pregunta evidente que uno se hace, ¿sí?, es, ¿era uno o eran dos? ¿En qué quedamos? ¿Era Bartimeo el hijo de Timeo o eran dos ciegos? ¿Será que Marcos se olvidó de uno? Podría ser. ¿Será eso? Bueno, la explicación para esto es justamente una de las adaptaciones que tiene que hacer Mateo del Evangelio. Mateo está escribiendo, como dijimos, a una comunidad judía. Para los judíos, para que algo tuviese valor de testimonio, para que algo realmente sirviera como testimonio, tenía que tener al menos dos testigos. Es por eso que Mateo agrega un ciego en este evangelio. ¿Por qué? Para que valga como testimonio la obra de Jesús. El milagro de Jesús podía ser validado como testimonio. Insisto, podemos caer en rasgarnos las vestiduras y decir cómo entonces lo histórico. Repito, los evangelios no son libros de historia. ¿Cuál es el objetivo del evangelista Mateo? ¿Quedarnos en el nombre de Bartimeo, el hijo de Timeo? ¿O reconocer la obra salvadora de Jesús en nuestra vida y en la vida de los otros? Y a partir de eso volvernos también nosotros testimonios. Justamente, Señor, ten compasión de nosotros, hijo de David, gritaba este ciego. Bueno, lo que nos quiere transmitir es la compasión de Jesucristo, y cómo justamente este hijo de David es el Mesías esperado. No está en el centro del problema si era 1, 2 o 500. Insisto, no es un relato de historia, es un relato de un anuncio, de un evangelio, de la proclamación de una buena noticia. Bueno, como les decía, existen lo que son los paralelos. Vamos a explicar entonces, para que se entienda qué son los paralelos, lo que son los sinópticos. Nosotros tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en ese orden, ¿sí? De esos 4, 3 son sinópticos, los 3 primeros: Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué quiere decir sinopsis? Y para eso les muestro propiamente lo que es la sinopsis. La sinopsis es lo siguiente, no sé si se llegará a ver ahí, pero el texto se presenta en 3 o hasta en 4 columnas. Aquí al costadito aparece en chiquitito el Evangelio según San Juan. Esto es una sinopsis griega y en inglés. No sé si está hecho este trabajo en español. Y justamente lo que nos quiere mostrar, vamos a utilizar el pizarrón, es Mateo, Marcos, Lucas y aquí Juan. La mayoría o muchísimo de lo escrito en Mateo, en Marcos y en Lucas va casi coincidiendo con estas adaptaciones que mostré recién, como que no era un ciego, eran 2 ciegos, o pequeñas cosas, o de golpe un texto que estaba acá, en Marcos está un poco más arriba, o en Lucas no está, ¿sí? Pero por lo general, si comparamos Mateo, Marcos y Lucas, vamos a ver que el material que hay en los 3 evangelios es muy parecido en cuanto al contenido, ¿sí? Entonces, ¿qué es un evangelio paralelo? Vamos a cambiar de color. Si yo tengo un evangelio acá, que por ejemplo es Bartimeo, como vimos recién, bueno, puede que tenga el texto de Bartimeo, por más que no diga Bartimeo, también en Marcos, y tal vez también en Lucas. En este caso, sí, acá los 2 ciegos de Jericó. Acá en Lucas aparece, por ejemplo, también en Lucas 18, 35 al 43. Entonces, cada uno de estos tiene su paralelo en los otros evangelios. Ahora puede que haya un evangelio X tal que X que esté en Lucas, esté en Marcos, pero que no esté en Mateo. Entonces van apareciendo algunas cosas, ¿sí?, de esto. Está también en Juan. Pero vamos a ver que Juan tiene un desarrollo muy, muy diferente. Por eso no entra dentro de los sinópticos. Sinópticos es de una mirada, ¿no? Cuando uno hace una mirada a los evangelios,
coinciden prácticamente Mateo, Marcos y Lucas. Ya vamos a ver por qué es esto. Pero cuando hablamos de textos paralelos, estamos buscando el texto que estamos leyendo en alguno de los otros sinópticos. Todo esto nos llevaría a explicar algo que hoy en día está muy aceptado, pero que llevó muchísimos años poder descubrir o realizar esta teoría, que es cómo surgieron los evangelios. De hecho, nosotros tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan en el evangelio porque antiguamente, en la Biblia, porque antiguamente se pensaba que ese fue el orden en que fueron escritos. Hoy en día lo que prácticamente la inmensa mayoría acepta es lo que se llama la teoría de las dos fuentes, con muchísimos matices y muchas discusiones, pero es la teoría de las dos fuentes. ¿Qué explica esta teoría de las dos fuentes? Lo que dice es que Marcos fue el primer evangelio escrito y era una de las dos fuentes. Otra fuente es la que se llama la fuente Q, QL. QL es, no sé cómo se pronunciará, pero es fuente justamente en alemán. Entonces, estas serían las dos fuentes de las cuales fueron surgiendo los otros dos sinópticos, que son Mateo y Lucas. Parecería que tanto Lucas como Mateo utilizaron la fuente de Marcos, que mayoritariamente es una redacción, no se encuentran muchos discursos y palabras en Marcos. Utilizan a Marcos como una de las fuentes y la fuente Q, parecería que es la segunda fuente, que está también en los otros dos evangelios, que son mayoritariamente dichos. Mayoritariamente no, son dichos, es una colección de dichos de Jesús. Insisto, no es que se encontró un librito que decía Q en la tapa, sino que los estudiosos, comparando los tres evangelios, encontraron mucha cosa muchos dichos que estaban tanto en Mateo como en Lucas, pero que no estaban en Marcos. Entonces de ahí la hipótesis de que hubo una fuente Q que eran solo dichos de Jesús. Marcos escribió su evangelio sin conocer esa fuente, por lo tanto es prácticamente todo un relato, ¿sí?, con pocas palabras de Jesús, y Mateo y Lucas utilizaron a Marcos y a esa fuente Q para escribir sus evangelios. Sin embargo, tienen también Mateo y Lucas cosas propias de cada uno de ellos. Hay cosas que están en Lucas que no están ni en Mateo ni en Marcos, y hay cosas en Mateo que no están ni en Marcos ni en Lucas. Esa es la teoría de las dos fuentes, lo cual muestra o explica que Marcos fue el primero de los evangelios en ser redactado y Mateo y Lucas utilizaron a Marcos como una de las fuentes y a una hipotética fuente Q de dichos de Jesús. Y ahí entendemos por qué Mateo, Marcos y Lucas tienen tanto material común y por qué hay cosas que están en dos de ellos y no están en los otros. Esa sería la teoría de las dos fuentes que busca explicar el origen, ¿sí?, cómo fue la redacción de los evangelios. Entonces vamos a ver cómo cada uno de estos evangelistas, cada uno de los evangelistas en realidad va utilizando un material a veces en común, a veces diferente, va reordenando, redactando, reorganizando y repensando ese contenido para anunciarlo de una manera determinada a una comunidad determinada según sean las necesidades y la teología propia de ese evangelista. Vamos a ver que dentro de los evangelios hay teologías, así como lo veíamos en el Antiguo Testamento. Algo de esto podemos verlo en Mateo. Si vemos Mateo 13, el capítulo 13, y Mateo 21-28, capítulo 21, versículo 28, hasta el capítulo 22, versículo 14, vamos a ver que eso es como un grupo de parábolas que él tiene ahí medianamente ordenaditas.
Mateo capítulo 5 hasta el 7:28 tiene un conjunto de dichos y enseñanzas. Y Mateo capítulos 8 y 9 tiene un grupo de curaciones. Mateo decidió ordenar medianamente su material en estos conjuntos. Por un lado las parábolas, por otro dichos y enseñanzas y por otro curaciones. Los otros evangelistas, según la teología y según la necesidad de lo que quieren transmitir, van a desmenuzar, utilizar esto para acá o para allá, ¿sí? De otra manera y con libertad lo van a ir haciendo. La idea en las clases que viene es, como dije al comienzo, en la medida que nos dé el tiempo y que sea posible, desarrollar brevemente cuál es la teología de cada uno de los evangelios. Insisto, brevemente y de modo introductorio, pero para que podamos sacar mayor jugo a los evangelios. Después nos queda tarea para el hogar a cada uno de nosotros si nos interesa de profundizar un poco más. Aquellos que quieran o por incredulidad y que dicen esto me suena raro o está todo muy tirado de los pelos, o para realmente profundizar un poco más, pueden ir buscando en las introducciones a los evangelios. En general, si la Biblia que tienen es buena, tiene que tener toda una introducción. Acá, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 hojas y un poquito sobre introducción a los sinópticos, solo para tener una idea. Y así después podemos ver la introducción también al Evangelio según San Juan.